Genshin se... Estamos en esa época, de hecho, llevamos en esa época donde empiezan a aflorar estos vídeos bastante tiempo, ya casi más de un mes, y realmente ha vivido su peor época, y esto es también una realidad y una verdad como un templo. Hace poco vi dos vídeos, el cual uno de ellos comenté, que los tengo por aquí, que es este vídeo de Mau Senpai, la verdad sobre la caída de Genshin Impact. La realidad me parece muy buen vídeo y de hecho le comenté, si está viendo este vídeo, un saludo. Si compartís como creador favorito este muchacho y yo, un saludo a todos los viewers que nos comparten. Y luego YouTube me enseñó este otro vídeo del gran Tony 7. Este señor quiso dejar Genshin Impact varias veces y recuerdo decirle, no lo hagas, eres muy buen youtuber, no tires todo por la borda, sigue esforzándote porque al final todo da recompensa. Y resulta que entendí que este vídeo de aquí de Mau Senpai está sumamente inspirado en este de aquí de Tony, porque como veis este tiene 6 días y este tiene 22 horas. Aquí ocurre una cosa, y es que estos dos vídeos, que son bastante parecidos y que son de hace 6 días, hace 22 horas, dicen cosas que yo dije en este otro vídeo, que además se parecen las miniaturas, hace 3 meses. El kit de la cuestión no es que uno se inspire en el otro, no pasa nada, internet funciona así. El kit de la cuestión es, número uno, que tienen razón y que todo lo que se resume en estos dos vídeos es muy importante. Y número dos, que aparte de estos dos creadores, muchos otros, como el propio Mordex, que tiene unos vídeos también de Genshin está mal, Genshin lo otro, Genshin, y otros creadores extra del peor momento de Genshin, flechas para abajo, Genshin se... es que sí ha pasado y estamos pasando una época muy mala en Genshin Impact. Pero detrás de todo eso hay un montón de cosas importantes que no se están hablando y hay una realidad y una verdad del asunto que igualmente se debe recordar porque nadie la está teniendo en cuenta. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomiendo y posiciona el vídeo y una vez al día, solo por hacer todo esto que es gratis, entréis en el sorteo de una bendición lunar para Mabuika, para Skirk y para todo lo que se os va a escapar porque no tenéis protogemas, porque Hoyoverse está miñi con los deseos. Venid a los directos porque también sortea una vez al día una bendición lunar. Bienvenidos a invitados, disfrutar muchísimo. Que aproveches si estáis comiendo y disfrutar muchísimo de este vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Hace tiempo, y esta frase atenderla porque va a ser muy contundente para la comunidad completa de Genshin Impact, expliqué una cosa que no escuché decir a nadie más, pero que me da miedo que está ocurriendo. Y es que cada año Genshin se muere una vez y yo expliqué que si Hoyoverse continuaba con el comportamiento, actitudes y sobre todo con todas las cosas que hace malas sobre el juego que perjudican a los jugadores, no es que el juego se fuese un día de repente como siempre ocurre en estas épocas. Es que el Genshin... Pero sí comenté que llegaría un punto de no retorno en el que sí que el juego se diluyese, apagase poco a poco, sin que nadie se diese cuenta, hasta un punto en el que ellos mismos sí entendieran por su propio análisis de métricas y estadísticas, en el que de verdad tenían que espabilar. Y después de vender tanto humo como la historia de Pedro y el Lobo, en el que ya hay un punto en el que ya no te creo, hijo, aquí los editores pondrán los pedazos de memes de ya no te creo, básicamente intentasen recuperar la confianza de los jugadores sin éxito, y entonces el juego, en resumen, sí que... pero poco a poco. Y de una forma, como dice Thanos, inevitable. Yo esto lo expliqué una vez y parece ser que ahora tenemos ápices de esto que está ocurriendo o no. La situación, para ponerlos en contexto, y el resumen de estos dos muchachos que tienen toda la razón, aparte de parecerse en los dos el mismo argumento, es que de verdad Genshin está en un mercado actual gacha donde, si comparas en cualquier aspecto con el resto de gachas que quieren competir con Genshin, sale perdiendo en general, en que además hay muchos más 5 estrellas y cada vez menos deseos, en que encima nos han recortado recursos y en que encima solo hay un endgame que le gusta a la gente, que es el abismo. Todo lo que haces por los personajes de Genshin apenas tiene dificultad para poder ponerlo a prueba en el propio abismo, y el teatro no es un endgame como tal, es simplemente una construcción para obligarte a gastar recursos porque te ponen ciertos elementos y te obligan a jugar 4 personajes por sala aunque no estén equipados, solo para hacerte subir personajes a nivel 70 innecesariamente. No es un abismo, no es un endgame, es una máquina de gastar recursos para la gente. Por fin va a llegar el nuevo endgame, pero no hablaremos de esta clase de esperanzas porque podría ser malo perfectamente. Pero
tienen razón estos muchachos. Genshin no solo se ha anclado en reciclar eventos y en ser literalmente una repetición continua de lo que les ha funcionado, sino que a día de hoy sí que han llegado a ese punto de decepcionar a la gente y que tienen muy complicado recuperar esa confianza. Es cierto que el drip marketing de Skirk y que estemos a un mes del personaje está generando muchas búsquedas y mucho interés por Skirk, pero también es cierto que ya los jugadores de Genshin se la saben, que ya a día de hoy más o menos conocen el funcionamiento y de hecho se nota que Notcry, a diferencia de la propia Natlan, Sumeru, Fontaine, Inazuma, es actualmente la nación, y no es una nación real, con menos hype del juego. ¿En qué punto estamos de verdad? Tenemos que hablar de lo que realmente está ocurriendo. Vamos a analizar datos porque, como digo, si los propios jugadores tienen la opinión de una forma, deberá ser la realidad, ¿verdad? ¿O no? Ese es el punto importante. La realidad es que la mayoría de jugadores, las redes sociales a día de hoy se inundan explicando que Genshin es muy malo, que en qué mal punto estamos, que qué cosas son las tan malas que hace Hoyoverse. Y por el contrario, también hay mucha presión social, que es la forma de llamarlo y denominarlo, de muchos jugadores frustrados de Genshin. Y esto se explicó en otros vídeos donde analizamos la comunidad de Genshin, de Wuthering Waves, cómo está conformada analíticamente. Y la realidad es que hay una cantidad muy grande de jugadores de Wuthering Waves y otros gachas que llenan los vídeos de Genshin simplemente diciendo hola, no sé qué, yo ya no juego Genshin, Guga es el mejor del mundo, ta, 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 ta. Esto está bien, no lo estoy criticando, pero esto está condicionando mucho la opinión y el pensamiento de la gente. Esto debería reflejarse en los números, ¿verdad? Pues no, aquí viene el punto. Genshin, estando en su peor momento, tiene una serie de datos y hechos objetivos que hacen que muchos de vosotros como mínimo os replanteéis cosas. Disclaimer, no he venido a este vídeo a defender a Hoyoverse. Hoyoverse hace muchas cosas mal. No he venido a este vídeo a venderos humo como hace Hoyoverse. Ya os he dicho que vayamos todos con pies de plomo y calma y hagamos las cosas bien y tranquilos y disfrutemos de todos los juegos y que Guga funcione bien y que la opinión de la gente sea que Guga a día de hoy es mejor que Genshin es bueno. Para que Genshin mejore y para que el propio Guga se ponga las pilas si está a la delantera realmente y como líder quiera mantener esa posición y también lo haga bien. Así que tranquilos, van a llover los cuchillos como son redes sociales, no pasa nada, furen al malvado Padre Gak. Pero aquí viene lo que os quiero comentar y la verdad de todo lo que está ocurriendo. La verdad es que Genshin, a pesar de estar en su peor momento, realmente sigue estando en el top y sigue siendo el buque insignia de representación de los gachas. Genshin sigue siendo la empresa, en este caso Hoyoverse, que más factura de lejos por encima de cualquier otro gacha existente en el mundo actual en el que vivimos. Pero esto no es nada, bueno, sí, Phil, vale, no. Vamos a hablar de cosas más concretas. Los propios creadores de Genshin, que hay muchos creadores exclusivamente de Genshin que empezaron con Genshin y muchos tienen contratos con Wuthering Waves, con lo cual suben contenido de Wuthering Waves a sus redes y plataformas, a pesar de que según supuestamente esta presión social de opiniones diga una cosa, la realidad es que si vais a analizar todos los vídeos de Putupao y Tana como referentes grandes de habla hispana o los 2-3 creadores más grandes de habla inglesa, veréis que las visitas de sus vídeos cuando hablan de Genshin Impact, por ejemplo, aquí está el ejemplo que están poniendo los editores de, por ejemplo, I Win to Lose, sigue teniendo bastante más repercusión notoria cuando habla de Genshin. Sigue teniendo muchas más visitas cuando analiza personajes de Genshin o salen builds de Genshin. Wuthering sigue estando en segundo plano a nivel de interés y repercusión real, a pesar de todo lo demás que viene alrededor, que es esa presión social, ese exceso de intentar coaccionar opiniones de los demás. Si nos vamos al gacha revenue, es verdad que una versión buena de aniversario de Wuthering ha superado a Genshin Impact en su peor momento de Natlan. Y esto no lo hace mejor. Esto hace, como ya sabéis, en los gachas, que, número uno, tengamos que valorar el punto positivo de Wuthering porque en su aniversario ha hecho un buen aniversario, cosa que no hace Genshin. Pero muchas veces cuando se contabilizó Guga vs Genshin, se contabilizó el lanzamiento del juego, que es un momento muy fuerte de los gachas, y ahora se está comparando el aniversario de un buen juego que ha hecho un buen aniversario con el peor momento de Genshin. O sea, no es algo comparable. De hecho, hasta Genshin haciendo malos aniversarios, en esos malos aniversarios factura más que en Guga. Entonces,
¿En qué estamos en un momento de realidad? Os pongo contexto también. Estamos en el peor momento de Genshin, que es la verdad. Estamos en la 5.6 que no tiene mapa, tiene Ascofire y tiene lo justo con una misión de Arconte en la que muchos jugadores ya están regresando al juego y se notan estadísticas. Es muy fácil de comprobarlo. Estamos en un momento en el que ya se ha acabado de forma repentina ese peor momento de Genshin y todos los creadores y jugadores de Genshin lo podemos notar por la interacción en redes sociales, por las visitas de los vídeos, por vuestro propio interés y todo lo demás. Pero es que, como os dije en otro vídeo de forma resumida, la siguiente 5.7 trae mapa, trae nuevo endgame y pinta a ser más parecido al abismo que al teatro, con lo cual el tercer endgame y el segundo endgame después de 5 años del juego creo que algo aportará al juego como mínimo, no es vender humo. Viene Skirk, que es un personaje muy deseado y muy querido, que aunque tenga sus limitaciones, permafrost, dependa de Escofire, tiene vibes, y lo vuelvo a repetir, de Arlequino, porque a día de hoy las búsquedas de Skirk no sois conscientes de lo que se han disparado y el interés de la gente no tiene sentido. Luego, y aparte de todo esto, Phil, pero solo dan 57 deseos. Es verdad, solo dan 57 deseos. Tacaños para el algoritmo en los comentarios. Es verdad, señores, dan solo 57 deseos y tiene sus cosas malas. Y luego viene 5.8, Margibari, zona temporal, más protogemas, previo a Notcry, va a haber hype y esas zonas temporales antes de la siguiente versión o región siempre fueron muy fuertes e interesantes. Y luego viene Notcry, que es la nación nueva. Recordemos que siempre, y esto se puede romper, solo estoy avisando de una cosa que ha ocurrido hasta ahora sin fallo, la nueva nación, entre comillas, de Genshin, el primer día, primer mes y primera semana siempre fue una locura. De Sumeru, de Inazuma, de Fontaine, más o menos, porque luego enseguida vino el aniversario de Genshin y ya hubo la Funna y el Anfunaversary, pero los números de Furina, de Neuvillette, de los personajes de la primera versión de Fontaine siempre fueron abrumadores y sobre todo Natlan, que es verdad que nos vendieron humo y la comunidad está cansada de que nos vendan humo por parte de Hoyoverse, pero Natlan, recordar ya no solo el primer día, sino incluso hasta la 5.3 que salió Mabuika de Natlan, fue apoteósico, a pesar de que la gente estaba todavía con la mosca detrás de la oreja diciendo, bueno, aquí nos están poniendo cosas muy buenas, pero a la vez no nos están cumpliendo las expectativas que nos vendieron. Sin contar que la 5.7 vienen los presets y ya es algo raro que Hoyoverse dé algo que llevamos pidiendo mucho tiempo los jugadores en cuestión desde que se empezó a hacer mucha presión con los presets de 1 o 2 versiones apenas. Esto no es humo, pero sí es el principio objetivo de un cambio. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi Arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y Genshin, las versiones que quedan, solo va a ir en ascenso, y teniendo en cuenta que en su peor momento sigue liderando el mercado gacha, sigue teniendo más interacción que ningún otro gacha en todas las redes sociales en general. Si os vais a Bilibili, a la plataforma morada, aquí en YouTube, en Twitter, en TikTok, todo el contenido de Genshin tiene una repercusión por encima del 30% de lo que tiene cualquier otro gacha. Y estamos hablando que está la comunidad y todo internet inundado de esta clase de vídeos que os conté al principio, diciendo que su peor momento, decadencia, decepción, humo, crisis. Damas y caballeros, la verdad de Genshin Impact es que si todo esto, que es como una presión sobre la opinión, es verdad y tenéis ese concepto, y aún así sigue siendo el gacha con más búsquedas en redes sociales en general y la mayor media de ingresos de los últimos 6 meses, que es un año, a pesar de estar en su peor momento y a pesar de compararse con otros gachas en su mejor momento,
y sigue estando por encima de todo ello, sigue siendo el contenido principal y mainstream de la mayoría de creadores grandes, de gachas en general. Y no solo eso, sino que estando en su peor momento se viene un ascenso inevitable. Que no estoy hablando de humo, no estoy hablando de que sea el mejor juego del mundo. No estoy hablando de que ahora de aquí a Notcry vaya a ser increíble y vaya a superar a Natlan. No estoy hablando nada que no sea objetivo, pero sí estoy hablando que de forma mínima sí va a tener un ascenso continuo, porque las versiones que vienen buenas, buenos personajes, mapa, cosas que quería la gente como los presets, un nuevo endgame, protogemas no bastantes, pero protogemas al fin y al cabo, que es lo que necesitáis para poder jugar. Si esto es el caldo de cultivo de la situación actual, ¿cómo sería un Genshin haciendo las cosas un 20% bien? Tener en cuenta la realidad y tener en cuenta que no siempre la opinión que se presiona en redes sociales y la gente frustrada que tiene mucho tiempo libre de poner muchos tweets y muchos comentarios en muchas plataformas es la verdad de la situación. La verdad de la situación no es que Genshin vaya a ser el mejor juego, no es que Genshin esté vendiendo humo ni el principio de un cambio, que podría ser, no es que vaya a venir un elemento nuevo en la... No, es broma, esta es una broma, no soy el CEO, es una broma. No sé si vendrá un elemento nuevo, pero podría ser. No es que nada vaya a ser distinto a lo anterior, pero desde luego lo que tenéis que daros cuenta es que a pesar de lo que realmente se está pusheando porque la gente crea de una u otra forma, la realidad objetiva de los hechos, que es más importante que la palabra, está ahí. Y si actualmente tenemos esa situación con hechos, ¿qué podemos esperar de bueno de aquí a poco tiempo sin tampoco hacernos expectativas o ilusiones falsas? Es el mejor momento para jugar Genshin Impact, pero también es el mejor momento para ser una persona que disfruta de 2 o 3 gachas de forma sana, principalmente Wuthering Wave y Genshin Impact, y poder beneficiarse de la parte buena que dan ambos juegos, porque si tan malo fuese Genshin, no seguiría por encima de todo el resto de gachas en su peor momento. Y si tan bueno fuese WuWa, que son odiosas las comparaciones, sinceramente, porque está creando mucha toxicidad en redes sociales, no tendría necesidad de que tantos fans frustrados de Genshin pusearan tantas opiniones bastante extremas en muchos casos, intentando cambiar la opinión de otras personas solo por el interés que ellos mismos tienen, pero sobre todo por el sentimiento negativo y la frustración que ha habido. Así que invito a la reflexión, revisar todos los números que hay actualmente, tanto de ingresos como de visualización en redes sociales, y disfrutar sanamente de ambos gachas. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, un saludo a Tony y al otro muchacho del vídeo, y un saludo a toda la gente que tanto hace vídeos de Genshin como hace vídeos disfrutando del juego, de pues top de sus 5 monas chinas con más tamaño de personalidad. Porque al final todo es entretenimiento y todo aporta a la comunidad para que paséis un día mejor. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chai.